Buenos días, hermanos y hermanas que están ahí en casa. Que Dios me las bendiga a todos y que Dios obre poderosamente cubriendo cada una de sus necesidades. Y les quiero animar también a que se sigan cuidando, usen el cubrebocas si salen de casa y lávense bien las manos para que no se vayan a contaminar o se vayan a contagiar. También los quiero animar a que sigan orando y a que sigan leyendo la Biblia, porque es el alimento espiritual que necesitan y que ha de servir para que, aunque no se estén congregando, ustedes estén llenos de la palabra, estén llenos del Espíritu Santo y vivan de acuerdo al Espíritu Santo y no de acuerdo a su carne. Prepare su corazón para recibir el tema que Dios puso en mi corazón compartir con ustedes, y el tema es orad sin cesar. Y Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para suplicarte que inclines tu oído y escuche la oración que hago hoy delante de ti, y me unjas con tu Espíritu Santo y me uses para hacer llegar esta palabra a tus hijos que están en casa, y que esta palabra sea sembrada por tu Espíritu Santo en sus corazones y en sus mentes, y que produzca ese fruto que tú esperas recibir de la semilla que se siembra en los corazones. Y así como seguramente tú esperas que cada uno de tus hijos que recibe este mensaje oren sin cesar, oren siempre, en la mañana, mediodía, en la noche. Así, Señor, creo que es tu voluntad que cada uno de nosotros oremos sin cesar, porque es el medio que tú utilizas para hacer llegar a nosotros las bendiciones, la ayuda, la sanidad, los milagros, las maravillas. Hoy clamo a ti, Señor, para que en el corazón de tus hijos quede sembrada esta palabra y produzca ese fruto que tú esperas recibir, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Orad sin cesar. ¿Habrá alguien que pueda vivir sin respirar o sin comer? Creo que no. El respirar y comer debe de ser algo que debe de hacer el hombre con el fin de vivir. Lo debe de hacer constantemente o sin cesar. La respiración debe de ser sin cesar. A lo mejor el comer solo sea en los horarios acostumbrados para ello, pero también se debe de hacer diario. Pues cuando alguien se convierte a Cristo, algo que tendrá que hacer de por vida diariamente, la lectura de la Biblia. Y junto con la lectura de la Biblia tiene que orar todos los días. Cabe señalar que la oración no se debe de practicar como si fuera un castigo o una penitencia. La oración es platicar con Dios y la debemos de considerar como una bendición, ya que es el medio para hablar con Dios, con aquel que nos ama, con aquel que nos quiere bendecir, y de esa manera obtener su ayuda en cualquier cosa que necesitemos. El objetivo de este tema que yo puse aquí es orar sin cesar, y a lo mejor eso es lo que Dios espera también de cada uno de ustedes que están en casa, que oren siempre, que oren sin cesar, que oren todos los días, aunque no estén en el templo o aunque no sea en el templo, pero que sean en sus casas o a donde estén cada día. Vamos a basar este mensaje en la primera carta a los de Tesalónica, capítulo 5, del 13 al 17, en donde al final del verso 13 dice: tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Por medio de estos versos, el apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Tesalónica, pero también a usted y a mí, a los cristianos de hoy, para que estemos en paz unos con otros, para que no nos estemos peleando por cualquier cosita, que amonestemos a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? A los que no quieren trabajar en nada. Quieren tener todo, pero no quieren chambear. Bueno, pues que amonestemos a los flojos, a los haraganes, a los que no quieren trabajar. Que animemos a los que están desanimados.
que apoyemos a los que todavía dudan del Señor, o sea, a los débiles, que los apoyemos, que les demos palabra, que los ayudemos a seguir en la fe y a escuchar la palabra, porque a través de oír la palabra ellos van a crecer en la fe y se van a fortalecer. Que seamos pacientes unos para con otros, que cuidemos que nadie le pague a otro mal por mal. Al contrario, debemos de esforzarnos por hacer el bien unos a otros, y debemos de esforzarnos para hacer el bien aún hasta la gente que lo requiera, aunque no los conozcamos. Y siempre debemos estar gozosos. Bueno, esto de que siempre debemos estar gozosos, pues a veces cuesta trabajo, pero aquí el apóstol Pablo dice, pues también tienen que animarse unos a otros a estar gozosos. Y bueno, eso nos hace entender que todo tiene su tiempo también debajo del sol. Hay veces que puedes estar gozoso, hay veces que puedes estar triste, hay veces que puedes estar un poco molesto porque las cosas no te salieron. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Si alguien está molesto porque las cosas no le salieron, ya sabe que el apóstol Pablo también dice, enójate pero no peques, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. En otras palabras, Pablo dice, enójense, pero antes de meterse el sol, antes de que se vayan a dormir, ya deben de estar contentos, ya deben de estar gozosos, ya deben de estar en paz. Y termina diciendo precisamente, orad sin cesar, que es el verso que usamos para basar nuestro tema. Orad sin cesar, un versículo muy pequeño que les he recomendado a todos que se sepan, que yo creo que aquí Damaris se lo sabe y también se lo debe de saber José, que están aquí ayudándome a grabar, y espero que también se lo sepan los niños y las niñas, los jóvenes y las jovencitas, los ancianos y las ancianas, las viudas y los viudos. Todos se tienen que saber ese versículo de la Biblia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orar sin cesar. Una vez que uno se convierta a Cristo, se integra a la iglesia local, o cuando alguien se convierta a Cristo, se le integra a la iglesia local, la cual se forma de muchos miembros, y todos los miembros somos diferentes de carácter, somos diferentes de nivel social, somos diferentes de nivel cultural, y somos diferentes en el nivel económico. Todos somos diferentes, y a pesar de ello, todos debemos de hacer las cosas de acuerdo a la palabra del Señor. Y entre esas cosas que debemos de hacer está el orar siempre, o sea, sin cesar. No importa el nivel sociocultural o económico. Todos los que nos convertimos a Cristo debemos de tener la oración como parte de lo que debemos de hacer sin cesar, o en otras palabras, siempre. Ni un día debemos dejar la oración, ni un día. Todos los días tenemos que orar. Debemos de levantarnos pensando en orar primero antes de hacer cualquier cosa, y nos debemos de acostar pensando en orar antes de dormir. El orar sin cesar no significa que tengamos que hacerlo las 24 horas del día. No significa que estemos orando encerrados en el templo, la oficina o en la recámara. El orar sin cesar significa que todos los días, en determinado tiempo, así como los alimentos, así también se debe de tener un tiempo para orar. Debemos de tomar ejemplos de la Biblia para entenderlo, como el ejemplo que nos da el profeta Daniel, que se tomaba un tiempo para orar 3 veces al día, y siempre lo hacía. Y él, estando en Babilonia al servicio del rey Darío de aquel entonces, era muy apreciado por el rey Darío, y como en él había más sabiduría superior a la demás gente que trabajaba con el rey Darío, pues los demás que trabajaban al nivel de Daniel
para el rey Darío, se llenaron de envidia. Y un día esos hombres que se llenaron de envidia, que eran como 122 hombres importantes que servían al rey junto con Daniel, movidos por la envidia, porque el rey estaba pensando en poner a Daniel como el jefe de todos ellos. Estos, movidos por la envidia, empezaron a buscar en qué estaba mal Daniel, y seguramente que lo andaban vigilando, lo espiaban, y no encontraron nada en lo que Daniel estuviera mal para con el rey de Darío y para con el tipo de gobierno que llevaban. El fin era acusarlo con el rey para que lo quitara y no le diera el puesto tan importante que estaba por darle. Pero como no le hallaron nada, ya que Daniel era honesto, era responsable, era leal al rey y digno de confianza del rey, todo lo hacía tal y como lo requería el puesto y el rey, y no le encontraron nada para acusarlo. Entonces planearon algo para hacerlo caer en una falta contra el rey. Esos hombres, en su investigación, se dieron cuenta que Daniel oraba 3 veces al día al Dios Todopoderoso. O sea, que le pedía al Dios de los hebreos lo que él necesitaba. Estos hombres, puestos de acuerdo, planearon algo para hacerlo fallar delante del rey y le propusieron al rey que pusiera una ley que consistía que durante 30 días cualquiera que tuviera una necesidad tendría que ir al rey a pedir lo que necesitaba. Si alguien le pedía a otro Dios o a otra persona algo en lugar del rey, que fuera echado al foso de los leones. Y bueno, convencieron al rey de que aprobara esta ley y él la aprobó. Y miren lo que hizo Daniel cuando se enteró de que el rey aprobó un edicto o una ley acerca de lo que tenían que hacer en caso de tener necesidad. Cuando se entera Daniel del edicto, en lugar de intimidarse y dejar de orar, se puso a orar. El que hayan aprobado esa ley no le impidió a él el continuar con sus tiempos de oración. En este libro del profeta Daniel, en el capítulo 6, versículo 10, dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel no se intimidó. Él sabía en qué o cuándo se debe de obedecer a los hombres y en qué y cuándo se debe de obedecer a Dios. Y él entendió que a Dios se le debe de obedecer siempre. Él lo tenía bien clarito, por lo cual él no dejó de hacer lo que hacía todos los días: orar a Dios. Y los 122 hombres que propusieron al rey poner esta ley fueron juntos para ver qué estaba haciendo Daniel y lo encontraron orando a Dios. Dice la Biblia que Daniel tenía, yo creo que las ventanas abiertas de su casa, y en ese lugar es donde él oraba. Entonces, cuando estos hombres fueron a ver si Daniel seguía orando, pues lo vieron de inmediato que estaba orando, por lo cual yo creo que se alegraron y dijeron: ya lo cachamos, ahora sí se llegó su momento. Entonces lo fueron a acusar de inmediato con el rey.
Y le dijeron al rey: este hombre que fue traído junto con los cautivos de Judá y ora 3 veces al día a su Dios, y no acató el edicto. Por este motivo, al rey no le quedó otra más que echarlo al foso de los leones, pues esos 122 hombres lo fueron a acusar, diciéndole: ese hombre que fue traído junto con los cautivos de Judá está orando 3 veces al día. No entendió que tú dejaste establecido que nadie debería de orar o de pedirle algo a otro hombre o a otro Dios más que a ti, y no obedeció. El rey Darío estimaba y apreciaba mucho a Daniel. Sin embargo, como él había firmado el edicto, no le quedó otra más que aceptar que lo echaran al foso de los leones. Pero como espero todos lo sepan, y si no lo saben, sépanlo: los leones no le hicieron daño alguno a Daniel porque oraba 3 veces al día. Y eso quiero que quede claro en el corazón de usted que está escuchando este mensaje. Esto no es una leyenda mitológica, esto es una verdad divina. Todos aquellos que oran 3 veces al día u oran sin cesar, les aseguro que no sufrirán daño alguno, porque Dios lo ha prometido. Y este es un ejemplo claro. Dice aquí en el libro de Daniel, capítulo 6, del 20 a 22, dice, al siguiente día, después de que echaron a Daniel al foso de los leones, al siguiente día el rey fue al foso y preguntó con voz triste. Imagínese a un rey que un día antes echó al foso de los leones a Daniel, y al siguiente va con mucha tristeza en su corazón a preguntar: Daniel, ¿el Dios a quien tú continuamente te sirves te ha podido librar de las fauces de los leones? Cualquiera se hubiera asustado o no sé qué hubiera hecho. Pero de pronto, pues yo no sé si Daniel se despertó bien, yo no sé si Daniel durmió bien calientito con tanto león ahí rodeándolo. Pero Daniel contestó de inmediato y le dijo: Dios envió a sus ángeles para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. ¿En qué radicó que Daniel no sufriera daño alguno? No estoy pidiendo que adivinen, ya lo deben de saber. ¿En qué radicó que Daniel no sufriera daño alguno? ¿Y a quién se lo atribuyó? Bueno, pues radicó en la oración sin cesar, o 3 veces al día. ¿A quién se lo atribuyó? A Dios. A esto le podemos llamar orar sin cesar 3 veces al día, diario, como lo hacía Daniel y como lo debemos de hacer hoy en día usted y yo. No porque no estamos en el templo voy a dejar de animarlos y voy a dejar de hacerle llegar temas que hablen acerca de la importancia de estar orando siempre, porque la oración es un arma que Dios nos dio para tener comunión con Él y recibir las victorias y recibir la ayuda y recibir todo aquello que necesitamos para enfrentarnos a la vida diaria. Hoy debemos de orar sin cesar, con mayor razón cuando nos vemos amenazados por el COVID-19 o por las fuerzas espirituales de maldad que se mueven durante todo este mes. Se sabe que en este mes es cuando están en su más alto nivel los poderes del diablo. Están en su más alto nivel el poder de la maldad.
Aunque el diablo siempre está al acecho como cualquier animal depredador, esperando que dejemos de orar para atacar y lograr sus propósitos destructivos. Con justa razón el apóstol Pedro dice en su primera carta a los cristianos, en el capítulo 5, versículo 8, sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A Daniel se lo quiso devorar. Y no era un león, eran un montón de leones. A Daniel se lo quisieron devorar los leones y no los dejó Dios. ¿Por qué? Porque Daniel oraba, ¿cuántas veces? 3 veces al día. Eso se lo saben hasta un canto en los niños, en cantos que les enseñaban a los niños aquí en el templo. A ellos se les enseñaba porque están chiquitos y desde pequeños se les tiene que enseñar que tienen que orar siempre, que tienen que orar 3 veces al día, y para que los niños aprendan a orar con facilidad las 3 veces al día, necesitan verte a ti, papá y mamá, que estás orando siempre, para que ellos puedan entender que dependemos de Dios y tenemos que buscar a Dios siempre. Creo que ese canto que les enseñaron, no sé si más adelante lo suba Ángeles en una cápsula infantil, ¿no? 3 veces oraba Daniel en el día. Y cuando él oraba, pues obviamente que se manifestaba Dios a la vida de Daniel, como en este caso, para protegerlo y cerrar la fauce de los leones y no le hicieran daño. 3 veces al día oraba Daniel. Y así como Daniel, hay muchos testimonios hoy en día de hermanos y hermanas que oran todos los días y que fueron librados de asaltos. A mí me ha tocado escuchar hermanos y hermanas que me dicen, pastor, íbamos en el microbús y se subieron unos asaltantes y a todos les quitaban sus relojes, sus celulares y todo. Y yo y mi esposo íbamos sentados ahí y estábamos orando. Y parece que ni nos vieron, se pasaron. Y me dieron ese testimonio como para que demos gracias a Dios por ello. Porque ellos le dieron gracias a Dios y eso sirvió para hacerles entender lo importante que es orar. Y eso sirvió para que esos matrimonios que vieron esas manifestaciones de Dios que los libró de los asaltos o de cualquier otro peligro, sirvan para que usted y yo animemos a los que no oran a que oren más. Tienes que animar a tu hijo a que ore sin cesar, tienes que animar a tu hija a que ore sin cesar, tienes que animar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, y a todos los tenemos que animar a que oren sin cesar, porque hemos visto la gloria de Dios, hemos visto milagros, hemos visto sanidades, liberaciones, hemos visto respuestas y hemos recibido respuestas de parte de Dios, tanto yo como ustedes, o ustedes y yo. Pues esas respuestas que hemos tenido de parte de Dios son puntos suficientes como para que usted y yo en este tiempo nos animemos unos a otros a orar sin cesar. Este mes tiene que ser un mes de oración intensa, tiene que ser un mes de profundidad en tus tiempos de oración con Dios, de intimidad con el Todopoderoso, y estar clamando para que Dios se manifieste y nos libre del poder de las tinieblas, y que Dios se manifieste y no aprueben las iniciativas que están presentando algunos diputados, iniciativas que van en contra de la vida de familia. Es un tiempo para que nos animemos a orar intensamente, con profundidad y acompañado de ayuno, orar sin cesar, para que veamos la gloria de Dios y Dios nos libre de esas iniciativas tan perversas, y Dios nos libre del poder del diablo, y Dios nos libre de todo peligro y de todo mal. Si es que yo les quiero animar a que nos animemos unos a otros a orar sin cesar. Repito, esta forma de orar de Daniel le podemos llamar oración sin cesar, y también a la oración que se hace cada día, en los tiempos en que cada quien, de acuerdo a sus actividades, lo pueda hacer. Lo recomendable es que lo hagan diario y antes de empezar cualquier actividad. Daniel oraba 3 veces al día
Daniel en el foso un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. Bueno, ya hasta me equivoqué ahí, ¿no? Pero es que este tema me está recordando precisamente ese canto que le enseñaron a los niños acerca de la oración. Ahora, usted tiene que revisar si su niño está orando. A lo mejor su niño cuando se lo aprendió tenía 6 años o 5 y hoy ya tiene 10 y 11 y ya se cree muy y por eso no ora. Pues no se crea muy jovencito, adolescente. Póngase a orar porque necesita usted de Dios como yo lo necesito. Tu papá necesita de Dios y tu papá necesita ver que tú oras por él, que tú oras por las necesidades. Y si tú oras por las necesidades vas a ver la gloria de Dios y vas a ver bendiciones. Si no oras te vas a perder las bendiciones que Dios te quiere dar. Porque está escrito que el que pide recibe, el que busca encuentra y al que toca se le abre. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Cabe señalar que hay quienes pueden decir, yo oro todos los días, pastor, como Daniel, a la hora del desayuno, a la hora de la comida, a la hora de la cena. Ok. Eso también es orar. Pero esa es oración de acción de gracias, hermano, hermana. Esas son acciones de gracias por los alimentos. Sin embargo, hay que tener un tiempo durante el día. Puede ser en la mañana, que es lo más recomendable, por el hecho de que uno debe de orar antes de salir a realizar las actividades, reconociendo que necesitamos la ayuda de Dios, la sabiduría de Dios, la protección de Dios, la provisión de Dios para lograr y la ayuda de Dios para lograr todos nuestros objetivos o metas del día. Necesitamos orar siempre, y para ello necesita usted levantarse todos los días. No hago nada, primero me pongo a orar. No hago nada, primero me pongo a orar. No salgo de casa, primero me pongo a orar. No me voy a la escuela, primero me pongo a orar. No me voy a la chamba, primero tengo que ponerme a orar. Obviamente que no se trata de llegar tarde a la escuela ni al trabajo. Tienes que levantarte anticipadamente para tener tus tiempos de comunión con Dios, y Dios te va a mirar que tú estás dando prioridad a tu comunión con Él. Y tú vas a mirar que Dios va a dar prioridad a cubrir tus necesidades, pero tú tienes que tener en tu corazón, darle prioridad a tu relación con Dios. Orad sin cesar. La mañana era la hora favorita del rey David. Vamos a ver qué hacía el rey David acerca de la oración. Repito, la mañana era la hora favorita del rey David, como nos lo hace saber por medio de los salmos que él compuso. Por ejemplo, en el Salmo 5 del 1 al 3, dice, escucha, oh Señor, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana el rey David en este canto dice que él buscaba a Dios. Pero después de pasar por algunas situaciones difíciles, después de que el rey David pasó por algunos problemas, entendió que no solo de mañana debería de buscar a Dios en oración, sino siempre, de mañana, por la tarde y por la noche, como lo dice en otro de los salmos, en el Salmo 55, versículo 17, dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz 3 veces al día. El rey David entendió su necesidad de orar 3 veces al día o siempre, por el hecho de haber caído en pecado. Seguramente cuando él cayó en pecado es porque había descuidado sus tiempos de oración, sus tiempos de comunión con Dios, y cayó en pecado. Y una vez que cayó en pecado, se arrepintió de su pecado, y Dios lo perdonó. Y a pesar de que Dios lo perdonó,
el rey David sufrió las consecuencias de su pecado. Vino sobre él maldición a pesar de que se arrepintió. De todas maneras su pecado fue grave y trajo consecuencias, y todo porque él no oraba intensamente, todo porque él dejó un tiempo la oración o se descuidó. Por eso es que vimos el Salmo 5 donde dice él: de mañana te buscaba o te buscaré, o de mañana oraba. Nos da a entender que de mañana oraba. Pero ya en el Salmo 55 ya dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él tuvo que entender que tenía que orar más tiempo y nunca debería de descuidarse. Por eso escribió el otro salmo. Vamos a ver el Salmo 32, versículo 6. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que pueda ser hallado. Eso también lo escribió el rey David. ¿A qué se debió? A que él entendió, después de haber caído en pecado, que ya no solamente era necesario orar en la mañana, tendría que orar siempre, mañana, tarde y noche. Esto me recuerda a un hermano que ya descansa de todas sus obras, nuestro hermano Jerónimo. Creo que él siempre oraba, y cada día que salía de viaje o de vacaciones, nos hablaba por teléfono para que le apoyáramos en oración. Nos pedía que oráramos. Y un día se fueron de vacaciones, de viaje, y no oraron. Ni nos pidieron que oráramos por ellos. Eso lo digo porque él me lo platicó. En esa ocasión que no oraron y no pidieron oración, estando por allá en el lugar a donde se fueron a vacacionar, se encontraron con un enjambre de abejas y los atacaron y les dieron una picotiza de aquellas. Y el hermano andaba enojado con su familia porque él dice: yo les dije que habláramos con el pastor para que antes de salir oráramos. El hermano, cuando regresó, nos habló indignado con su familia de por qué que no habían orado, y nos platicó todo lo que le pasó. Y al que más le picaron las abejas fue a él. ¿Y saben a qué lo atribuyó? A que no oraron. De veras, él lo atribuyó a que no oraron. Él se dio cuenta que cada que oraban, que cada que oraban les iba bien y regresaban con bien, y el día que no oraron, ya vieron lo que sucedió, las consecuencias. Le dieron una picotiza a las abejas. Esto sirvió para que él, y espero que también para su familia, esto sirvió para que él, cuando estuvo vivo, orara todos los días. Y espero que también esto haya servido para que su familia entienda, como lo entendió el rey David, que el orar sin cesar es necesario para nuestro bien. Pero no hay que esperar a que nos pasen las cosas, a que suframos las tragedias. Tenemos que anticiparnos a todo ello, orando al Señor todos los días, poniendo en las manos de Dios todo aquello que tengamos que hacer, pidiendo su protección, pidiendo su ayuda, pidiendo sabiduría. David entendió que tenía que orar sin cesar para no caer en pecado. David entendió que tenía que orar en la mañana, a mediodía y en todo tiempo, pero lo entendió, creo yo, hasta que cayó en pecado y sufrió las consecuencias. En otras palabras, para no caer en pecado o en las tentaciones o en alguna desgracia, es necesario orar siempre o 3 veces al día, como el profeta Daniel y como lo dijo el rey David después de caer en pecado y sufrir las consecuencias.
O como lo dijo el hermano que sufrió una picotiza de abejas, entendieron la necesidad de orar de mañana, por la tarde y por la noche, y no solo para pedirle a Dios que les cubriera sus necesidades, sino para pedirle que les ayudara en todo y para no caer en pecado. Y el Señor y nuestro Señor Jesucristo, esto se los enseñó a sus discípulos. Antes de ser crucificado, Jesús habló con sus discípulos y les dijo, y eso está en Lucas 22, versículo 40, dice que cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Repito, antes de que Jesús fuera crucificado, se fue a orar a su lugar favorito llamado el Huerto de los Olivos o el Getsemaní. Ahí se iba a orar, a ese lugar. Y lo acompañaban algunos de sus discípulos y él se apartó a un lado, pero antes de apartarse les dijo a ellos, oren para que no caigan en tentación. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo dijo a los cristianos de aquel entonces y dice a los de hoy, orad sin cesar, el orar sin cesar no lo debemos de tomar como una sugerencia. Y no es una sugerencia, lo debemos de tomar como un mandamiento de Dios y una necesidad que tenemos de Él. No se trata de que Él nos necesite, sino que nosotros lo necesitamos a Él y necesitamos de Él. Yo lo entendí desde hace muchísimos años, permítame repetirlo, lo entendí cuando me convertí a Cristo. Tenía que llorar diario, yo no dependía de nadie, no dependía de mi papá, ni de mi mamá, de mis hermanos, de alguien, de personas, no. Yo me sentía solo y estaba solo. Y eso me sirvió para entender que yo tenía que buscar a mi Padre Dios y pedirle, y a través de la oración, pedirle que me ayudara, que me cambiara mi vida, que me ayudara a corregir lo que está mal en mí, a pedirle que me ayudara a hacer bien mi trabajo, a encontrar un trabajo y hacer bien el trabajo, que Dios me ayudara a soportar los ataques del diablo, que Dios me ayudara para no caer en tentación, que Dios me ayudara para que pudiera formar una familia, a las cuales yo estuve orando para que Dios les bendiga y lo sigo haciendo, porque yo sé que la bendición de Dios viene de lo alto y llega si usted se pone a orar siempre, sin cesar. Dios es bueno, Dios es grande. Dios tiene el poder para hacer llegar a ustedes todo lo que necesitan. Debemos entender claramente esto. La oración es para reconocer que necesitamos de Dios, no Él de nosotros. Ore sin cesar, hermano. Demuestre que reconoce tener necesidad de Dios. No se confíe a que se las puede todas. No se confíe en sus recursos económicos que tiene, en sus ahorritos. No se confíe en los bienes materiales, o en sus carreras profesionales, o en lo que pueda lograr, o en lo que ha logrado. Confíe en Dios, porque lo que ha logrado, yo entiendo que se lo dio Dios. Pues siga clamando al Señor para que Dios le ayude a administrar bien todo lo que le ha dado, y le sea de bendición, y le lleguen las bendiciones que usted necesita. Porque aún está escrito en la palabra del Señor que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristezas con ello. Nuestro Señor Jesucristo dejó un ejemplo acerca de orar sin cesar, tan claro que todo lo debemos de entender. En el Evangelio escrito por Lucas, en el capítulo 18, versículo del 1 al 7, léalo en la Reina Valera, se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Me gustó mucho cómo lo dice aquí en la traducción del lenguaje actual. Lo dice de esta manera: Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que deberían de orar siempre y sin desanimarse. Les dijo: en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni a Dios ni a la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor,
haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó dentro de sí, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes, y escúcheme usted que está ahí, hermano o hermana, creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y de noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no. Sino que les responderá de inmediato. Por esto es necesario orar sin cesar, pidiendo que Dios nos dé esa ayuda y esa protección que necesitamos cada día, usted y yo. Máximo que hoy en día ha aumentado el pecado de una manera terrible. Máximo que hoy en día se sabe que han llegado ya y están trabajando en el Estado de México algunos cárteles que estaban muy lejos de nosotros y ahora ya están entre nosotros. Tenemos que estar orando y clamar para que Dios frene el avance de la maldad, el avance de la delincuencia, el avance de las perversiones sexuales. Hoy en día las mujeres se han dejado engañar y hay un montón de mujeres que andan con mujeres, tan bonitas que están y salen con que andan en relación con otra mujer. Hombres tan guapos y bien formados, y los mira que ahora ya andan hombre con hombre, ya no les interesan las mujeres y a las mujeres ya no les interesan los hombres. Cuánta perversión y maldad está invadiendo al mundo y a México. Y es un momento importante que usted reciba este mensaje de parte del Señor y ore intensamente sin cesar. Cada familia, cada hermano, cada hijo de Dios tiene que estar orando a Papá Dios, diciéndole: Padre, manifiéstate, ayúdanos, frena esta maldad. Protege a mis familias, protege a tu iglesia, protege a los servidores, protege a las servidoras, que no caigan en las tentaciones. Tenemos que estar orando. Aleluya. Por esto es necesario orar sin cesar, pidiendo que Dios nos ayude y nos proteja, porque la maldad ha aumentado de una manera terrible. En esta semana nos está invitando Gilberto Rocha, nuestro pastor de Comisión Centros Cristianos, a ir al Palacio Legislativo aquí en la Ciudad de México, o ir a Toluca, porque van a presentar unas iniciativas a favor de, quieren legalizar el aborto, quieren legalizar todo lo perverso. Nos está pidiendo que los que puedan ir, pues vayamos. Por ahí me estaré poniendo de acuerdo con algunos de ustedes. Si quieren acompañarnos, háblenme por favor. Tenemos que orar y tenemos que hacer acto de presencia. A eso se le llama oración y lo tenemos que hacer sin cesar. Tenemos que estar pidiendo, aunque vamos a ir para allá, a esa marcha, y ya hay hombres y mujeres que se han preparado y han preparado mensajes para hacerlo llegar al Poder Legislativo para que no aprueben esas iniciativas. Tenemos que estar orando. Los que no puedan ir, les voy a animar a que estén orando y oren todo este mes intensamente y todo el tiempo. Este es un ejemplo acerca de orar sin cesar. Este es el ejemplo de la viuda y el juez injusto. Porque aunque el juez injusto no le hizo justicia de inmediato,
Ella perseveró, 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 perseveró hasta que logró el éxito y logró la respuesta que ella quería. Repito, este es un ejemplo acerca de orar sin cesar, aunque las respuestas no lleguen de inmediato. La viuda mencionada en este ejemplo estuvo duro y dale, duro y dale, duro y dale, duro y dale, hasta que logró lo que quería. Esto nos habla de que las respuestas llegarán, aunque a veces tarden un poco. Estas llegarán porque es Dios a quien le estamos pidiendo, no a un juez malo. Esto me recuerda, aunque no lo traigo aquí en el tema, me recuerda también a Ana, la mamá de Samuel. Samuel es el fruto de la oración de una madre que no podía tener hijos. Ana no podía tener hijos y estuvo duro y dale en oración, duro y dale en oración, hasta que Dios le dio a su hijo. Ella era estéril y sin embargo ella clamó a Dios y Dios le dio, hizo el milagro y ella concibió hijo y después tuvo más hijos e hijas. Dios bendijo su vientre. Cuando usted está orando duro y dale, aunque digan los médicos que usted es estéril, usted pídale a Dios. Dios es el que da la vida, el que bendice el vientre, y Él puede dar vida a donde la gente piense que no puede haber vida. Para Dios no hay nada imposible, Dios es todopoderoso. Es que yo le quiero animar a usted que está escuchando este mensaje a que ore sin cesar. Aunque la respuesta esté tardando, usted siga orando, como dice algún canto también por ahí de hace tiempo que escuché que dice: siga orando aunque ruja la tempestad, el Señor nos está escuchando y Él pronto nos va a responder. Confía en Él, Dios es bueno, Dios es real. Vamos a mirar algunos requisitos básicos para la oración efectiva. Primer requisito básico para tener éxito en la oración sin cesar: pedir perdón por cualquier pecado que se haya cometido, lo cual a veces nos cuesta trabajo, y algunos podríamos ya hasta habernos acostumbrado a orar a pesar de tener algunos pecadillos por ahí, como el tratar mal a la esposa, o como el tratar mal al prójimo, o como el faltar al respeto al esposo, o como el portarnos mal con el jefe, o como el hablar cosas con la esposa o con el esposo, o con cualquier hermano o hermana, cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y a veces nos acostumbramos a todo eso, y cuando vamos a orar, oramos como si eso no fuera pecado. Entonces, para tener éxito en nuestros tiempos de oración sin cesar, antes de pedir cualquier cosa, Jesús dijo que hay que pedir perdón y perdonar en Mateo 6, versículo 12. Y dijo Jesús, cuando enseñó a sus discípulos a orar, les dijo: y cuando estén orando tienen que decir: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, primer requisito para tener éxito en la oración sin cesar, aunque usted ya sepa orar, a lo mejor ya se acostumbró a orar sin pedir perdón, pues el pedir perdón es una forma de humillarnos. Y dice el Señor en su palabra: si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado orare, se humillare y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus ofensas y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y atentos mis oídos a la oración. Entonces algo que tenemos que hacer para tener éxito en la oración sin cesar es pedir perdón y perdonar. Segundo requisito básico: no dudar. No dudar de que Dios nos responderá y nos dará lo que necesitamos. Eso téngalo por seguro, porque a veces pedimos y pedimos mal. Por ello es que Jesús dijo en Mateo 6:10 que cuando estemos orando, digamos: y hágase tu voluntad como se hace en el cielo. A veces después de estar orando por algo, lo olvidamos, pero ya oramos algún tiempo, ya después nos olvidamos de seguir orando por esa necesidad y oramos por otras necesidades. Sin embargo, eso que pedimos a Dios llegó y a lo mejor ni nos dimos cuenta.
Se nos puede olvidar que se lo pedimos a Dios y sin embargo Él respondió. Así que no dudar es el segundo requisito, como dice la Biblia en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1 del 6 al 7. El apóstol Santiago dice: pero pida con fe. Y eso hablando acerca de la falta de sabiduría, porque en el verso, en el contexto dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pídala, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado, de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, el segundo requisito es: no dude. Si usted ora sin cesar, no dude. Dios responde. Algunos que han practicado la oración no me dejarán mentir, porque ellos mismos han estado orando y han mirado que después han dejado de orar por esa necesidad, pero después se dan cuenta que esa necesidad ya la cubrió Dios, porque Dios responde, Dios es real, Dios escucha la oración de aquellos que le piden, pero sin dudar. Es el segundo requisito: no dude, y va a mirar la gloria de Dios. Tercer requisito básico para tener éxito en la oración sin cesar: orar para que Dios nos escuche, no para que nos vea la gente o nos escuche la gente, sino para que Dios nos escuche, sea en voz baja o alta, o en público o en secreto, pero siempre, no lo olvide, es para que Dios nos escuche, no para que nos oigan los demás y nos vean los demás. Porque a veces cuando estamos orando podemos caer en el error de echarle mucha crema a los tacos, como dicen por ahí, o adornarnos mucho, y por eso luego la oración no es efectiva. Porque no se trata de echarle tacos echarle crema a nuestros tacos. Se trata de que oremos con humildad, reconociendo que necesitamos de Dios para que Él nos escuche, no para que nos vea la gente o nos escuche la gente, ya sea en voz baja, en voz alta, o en público, o con clamor, o en secreto, pero siempre, no lo olvide, es para que Dios nos escuche. Y se los digo porque a veces motivamos los moderadores cuando estamos moderando una reunión de oración, motivamos a que levante su voz, clame al Señor. Y cuando estamos motivando a la iglesia que clamen, a que oren en voz alta, no lo estamos motivando a que ore bonito para que le escuche el hermano o la hermana, le estamos motivando a que nos unamos como uno solo, a clamar al Señor, diciéndole: Señor, aquí estamos, escucha nuestro ruego y nuestra súplica y respóndenos, Señor, te necesitamos. Hay veces que puedes gritar con llanto, como si estuvieras desesperado, como si estuvieras a punto de morir, y clames al Señor para pedir que Dios se manifieste a tu vida. Y lo hacemos y lo debemos de hacer para que Dios nos escuche y para que Dios nos vea, no para agradar al hombre, no para agradarnos unos a otros, sino para que Dios nos escuche y nos responda. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 5: y cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dios no está en contra, ni Jesucristo, ni los apóstoles no están en contra de que se ore en público o en la congregación o en grupo o de dos en dos o con clamor como lo hacen los coreanos. Lo que no está bien es el orar para ser escuchados y vistos por los demás, con el fin de que nos halaguen, con el fin, ay, qué bonito oró, ay, qué bonitos oran. No, si alguien te lo dice, pues tú dile: gracias, hermana, pero pues yo oro para que Dios me escuche, que a veces se escucha muy bonito, qué bueno, gracias a Dios porque usted puede decir amén a mi oración.
Pero ahí le anima a que usted también ore y clame al Señor y va a mirar que Dios le va a responder, porque la oración que hacemos, ya sea en voz baja, en voz alta, en clamor, es para que Dios nos escuche y no para que los hombres nos escuchen. Es para que nos mire Dios y no para que nos halaguen los hombres o las personas. Cuidémonos de hacer oraciones farisaicas. Hay que cuidarse de orar de esa manera, porque los fariseos oraban para ser vistos por la gente y para ser oídos por la gente. Nosotros no, los cristianos no debemos orar así. Nosotros oramos en voz baja, voz alta o en clamor porque reconocemos que necesitamos de Dios. O lo podemos hacer en secreto también, que es una forma de orar sin cesar muy efectiva, porque Jesús dijo: y cuando estén orando, métanse en su aposento y cerrada la puerta, oren a su Padre que ve en secreto, y su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. Es efectiva la oración en secreto, pero Dios escucha la oración siempre y cuando se haga con el fin de que Él nos escuche y no con el fin de que nos vea la gente y nos escuche la gente. Cuarto requisito básico: la oración es un diálogo o plática entre Dios y yo o usted, o tú o usted. Y por medio de ella podemos pedirle a Dios por cualquier necesidad, porque está escrito en Mateo 7, del 7 al 11. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? En este punto, el requisito para recibir respuesta a la oración es tener a Dios como Padre o ser hijo de Dios. Y para ello hay que recibir a Jesús en el corazón de acuerdo al Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 11 y 12, que dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este tema estamos dando la oportunidad a los que están viendo y oyendo este mensaje, y a todos aquellos que creían que todos éramos hijos de Dios, porque antes de ser cristianos todos creíamos que éramos hijos de Dios, pero no. La Biblia dice que todos somos creación de Dios, pero la Biblia también dice que hay hijos de Dios, hay hijos del diablo. Y ya vieron en la cita que acabamos de leer, ya vieron que no, para ser hijos de Dios es necesario recibir a Jesucristo en el corazón como Señor y Salvador personal, confesándolo con su boca y recibiéndolo en el corazón. Una vez que alguien recibe a Cristo en su corazón, ya puede decir: Padre, Padre, Padre Dios, con toda confianza. Y esto puede apropiárselo usted y yo, lo que dijo Jesús. Usted, después de que reciba a Cristo como Señor y Salvador personal, se puede apropiar lo que dijo Jesús: cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Vuestro Padre, tu Padre Dios, mi Padre Dios, nos dará buenas cosas ¿a quiénes? A los que le pidamos, a los que hemos recibido el poder de ser llamados hijos de Dios. Como hijos de Dios podemos decirle a Dios: Padre. Padre Dios. Los que ya recibieron a Cristo en su corazón pueden con toda seguridad orar sin cesar en casa o en cualquier lugar, y verán que Dios responde hasta para recibir milagros, porque para nuestro Padre Dios no hay nada imposible. Y como lo mencioné en el segundo requisito, no hay que dudar, porque en Mateo 9:23 Jesús les dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible.
si ya tienes a Cristo en tu corazón, ya puedes decir con toda seguridad: Padre nuestro, soy tu hijo o hija, pero tengo algunas necesidades. Cuando alguien ya tiene a Cristo en su corazón, como usted y como yo, que un día lo recibimos después de arrepentirnos, ya hemos podido orar diciendo: Padre, oro a ti para suplicarte que escuches mi oración y te manifiestes y sanes y liberes y restaures y des trabajo y tengas misericordia de la gente. Y nos hemos acercado a Dios con toda confianza diciéndole: Padre. Pero tuvimos que arrepentirnos y tuvimos que aceptar a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador personal, como lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, que dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuarto requisito para tener éxito en sus tiempos de oración es tener a Cristo como Señor y Salvador personal, para que podamos tener ese poder de ser llamados hijos de Dios y dirigirnos a Dios como Padre. Un quinto y último requisito básico: orar sin cesar, pero de acuerdo a como Jesús le dijo a sus discípulos y como Jesús quiere que oremos. Por ello fue y es importante que los nuevos y los que quieren tener éxito en la oración sin cesar hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal, para que puedan orar al Padre Dios como Jesús lo dijo y dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, verso 13 y 14, dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Quinto requisito para tener éxito en la oración sin cesar: si ya recibimos a Cristo como Señor y Salvador personal, ya podemos orar de acuerdo a lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, 13 y 14. Y todo lo que pidieren al Padre en mi nombre, ya somos hijos de Dios, ya tenemos a Cristo en el corazón, ya podemos decirle: Padre. Como lo dijo Jesús: y todo lo que pides al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Para los nuevos y para los nuevos y para que les sea más fácil aprender a orar sin cesar, todo lo que tienen que hacer es oraciones cortas. Hermanos que hoy recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal, o que tienen poco tiempo en el camino de Dios, o que recibieron a Cristo durante esta pandemia, pueden ustedes aprender a orar haciendo oraciones breves, cortas. Todo lo que tienen que hacer es oraciones cortas dirigidas a Dios, que es nuestro Padre, y en el nombre de Jesucristo, su Hijo, como lo acabamos de leer y lo dijo Jesús. Mientras aprende a orar con las otras formas de oración que le vamos a enseñar, tiene que orar, puede hacerlo brevemente. Ejemplo de cómo orar para los nuevos: puede decir: Padre Dios, como hijo o hija tuyo o tuya, me acerco a ti para pedirte que me ayudes. Tengo esta o estas necesidades, y algunas parecen imposibles, pero yo creo que para ti no hay nada imposible. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, como está escrito. Amén. Así es como Jesús dijo y dice que debemos de orar en Juan 14, del 13 al 14. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Les voy a poner otro ejemplo, una oración para los nuevos, una oración más fácil que la que
usé como ejemplo hace un momento. Una oración muy fácil. Usted puede decirle a Dios: Dios, tú eres mi Padre, y en esta hora me acerco a ti para pedirte que pongas tu mano sobre mi hija y la sanes, en el nombre de Jesús. Amén. Ya hizo una oración. No tiene que adornarse, no tiene que ponerle más. Son oraciones breves, pero conforme a la palabra, conforme a lo que Jesús dijo. Él dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, todo lo que pidamos a Dios tiene que ser en el nombre del Hijo. Otra oración breve. Padre, me acerco a ti para pedirte que me des un trabajo. Yo lo necesito. Tú conoces mi situación económica. Yo hoy te pido que me ayudes a tener ese trabajo y de esa manera tener los recursos que necesito para cubrir las necesidades de mi familia. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahí está una oración breve para los nuevos. Para los nuevos que tienen problemas con la esposa o con el esposo, le puedes decir: Padre, ayúdame. Tengo problemas con mi esposa. Yo ya te pedí perdón por mis pecados. Yo me voy a corregir, pero te pido que la hagas regresar a mí. Hazla regresar a mí, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si es el esposo que se fue, la esposa puede decir también, si ya recibió a Cristo, puede decir: Padre, mi esposo se fue y anda de loco con otra. Yo lo pongo en tus manos y te pido que lo hagas que se arrepiente y regrese a casa y se haga responsable de sus hijos y se haga responsable de mí. Yo lo quiero. Hazlo regresar, libéralo del pecado en el nombre de Jesús. Amén. Ahí está una oración. Y no tiene que ir con el brujo, ni con nadie, ni hacer oraciones mágicas, ni nada. Usted tiene que platicar con Dios sin dudar de que Dios le va a responder. Y tiene que pedirlo todo al Padre en el nombre del Hijo. En conclusión, si hay alguien que quiera recibir a Jesús como su Señor y Salvador personal, y así recibir el poder de ser hijo de Dios, y así orar sin cesar y tener éxito, le voy a guiar en una oración. Usted que está ahí, si es nuevo, use esta oración que voy a hacer, hágala junto conmigo. Dígale: Señor Dios Todopoderoso, yo te pido perdón por mis pecados, y así como tú me perdonas, yo perdono a mis deudores. Yo perdono a todos aquellos que me han hecho algún mal. Yo suelto el perdón para ellos, así como tú me perdonas a mí. Y en esta hora, yo recibo a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Señor Jesús, a partir de este día, yo quiero tener éxito en mis tiempos de oración. Y para tener éxito en mis tiempos de oración, necesito recibirte a ti como mi Señor y Salvador personal, para que Dios sea mi Padre y me pueda dirigir yo a Él como Padre y pedirle lo que yo necesito en el nombre de Jesucristo. En esta hora, Señor Jesús, a partir de hoy tú eres mi Señor y mi Salvador personal, y a partir de hoy soy hijo de Dios y voy a poder orar al Padre en el nombre del Hijo, y he de ver la gloria y el poder manifestándose en mis necesidades para la gloria de Dios. Amén. Usted que ya recibió a Cristo ahí donde está, déjeme orar por usted. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, oro a ti para poner en tus manos a todos aquellos que escucharon este mensaje, especialmente aquellos que no habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, y que en esta hora ellos escucharon este mensaje, ellos se arrepintieron y ellos recibieron a Cristo como Señor y Salvador personal. Yo los quiero poner en tus manos y pedirte que los bendigas, los ayudes con tu Espíritu Santo y les enseñes con tu Espíritu Santo a orar como conviene. Si es necesario, Señor, enséñalos a orar con llanto, con gemidos indecibles, para que pidan como realmente lo necesitan hacer. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.
El orar, repito, y ya concluyendo, el orar sin cesar no es una sugerencia, es un mandamiento. No es que Dios necesite de nosotros, sino que nosotros necesitamos de Dios, por lo cual es una necesidad de nosotros. No se trata de orar las 24 horas del día, pero sí en un tiempo durante el día, de preferencia por la mañana, y siempre lo ideal es y será orar 1 hora diario. Y esta hora se puede partir en 3 partes, de 20 minutos cada una de ellas, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la tarde y 20 minutos por la noche. Pero voy a estar promoviendo todo esto porque desde que yo le estoy predicando la palabra, he estado duro y dale, que tienen que orar por lo menos 1 hora diario. Bueno, pues nuevamente creo que les hablo de parte de Dios. Tienen que orar 1 hora, y en este mes con mayor razón, con mucha intensidad. 1 hora, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde y 20 minutos por la noche. Repito, estamos en un mes en el que debemos de orar más y bien. Oramos porque las iniciativas que en este mes quieren que se aprueben, que van en contra de la vida y la familia, no se aprueben. Oramos por protección para cada familia cristiana. Oramos por protección para la iglesia cristiana a nivel nacional y por protección para todos los congregantes. Oramos por protección para todos los servidores. Oramos declarando la victoria en contra de todo ataque del enemigo contra la iglesia de Jesucristo. Y oramos por cada necesidad que tenga cada uno de ustedes. Así es que vamos a orar y lo vamos a hacer de acuerdo a los puntos que vimos ahorita. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti para pedirte perdón por cualquier pecado que hayamos cometido. Yo o cualquiera de mis hermanos y de mis hermanas que están en casa, yo o cualquiera de los servidores y servidoras que colaboramos contigo en el Centro Cristiano de Chilpa, en el Centro Cristiano de Chincocuac, en el Centro Cristiano del Rosario. Perdónanos, Señor, por cualquier falta que hayamos cometido contra la familia, contra el jefe de trabajo, por cualquier actitud mala que ha lastimado a alguien. A veces nos acostumbramos, Señor, a orar y ni siquiera y empezamos a pedir y empezamos a alabarte y a adorarte y ni siquiera nos pusimos a pedirte perdón antes. Después de habernos portado mal con la esposa, después de haber hablado mal de algún hermano, después de haber pensado mal de alguien, después de haber echado un taco de ojo sin querer, y a veces nos acostumbramos a llegar y a orar y a alabarte y a pedirte sin antes pedirte perdón. Señor, perdónanos por las faltas que hemos cometido durante nuestros tiempos de oración. Perdónanos, Señor, y así como tú nos perdonas, nosotros nos perdonamos unos a otros en el nombre de Jesucristo. Y en esta hora, Señor, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia por la sangre que nos ha limpiado de todo pecado, para pedirte que tomes en tus manos cada una de las necesidades que tienen tus hijos y tus hijas en casa. Toma en tus manos las necesidades de cada una, de cada familia, de cada hermano, de cada hermana, y respóndele, Señor. La confianza que nos da al acercarnos a ti es que hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, de tu Hijo amado, y nos ha hecho cercanos para hallar esa ayuda que necesitamos en ti. Padre, manifiéstate y cubre cada necesidad de tus hijos y de tus hijas que están en casa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos tener en nuestro corazón el querer como el hacer por tu buena voluntad, el orar sin cesar, el orar 3 veces al día, el orar por lo menos 1 hora al día, el clamar a ti, Señor, porque si oramos y clamamos vamos a ver la victoria, vamos a ver tu gloria, vamos a ver sanidad, liberaciones, restauraciones, vamos a mirar que los pecadores se salvan, vamos a mirar milagros, Señor, porque tú eres Dios y eres fiel a tus promesas. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque creemos que has tomado en tus manos cada necesidad. Amén, amén. Oren sin cesar, que el Señor les bendiga.